¿sí? Lo importante es que tu corazón esté dispuesto a recibir. Padre, te damos gracias esta mañana porque sabemos que tu presencia está en medio de nosotros. Te pido que tu espíritu se haga sentir en nuestra reunión y que tu espíritu venga y hable a nuestra mente y desate eso que hoy tú quieres que nosotros entendamos y que podamos empezar a vivir y poner en práctica en nuestras vidas como parte de nuestro desarrollo de hijos de Dios. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Y estoy seguro, Señor, que hoy tú vas a hablar a nuestras vidas y vas a afinar nuestro oído y nuestra dirección para acercarnos más a nuestro destino. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Terminamos el estudio acerca del libro de Romanos, ¿verdad? Pero dentro de lo que estábamos estudiando y viendo, bueno, entre paréntesis, si no ha compartido, le voy a dar un minuto para que comparte. ¿Ok? A cuenta que el compartir ayuda mucho a que alguien más escuche, ¿sí?, la predicación o la enseñanza de esta mañana. Entonces yo lo invito a que comparta, ¿verdad? Y también a que lo siga viendo usted en la tarde para, bueno, no en la tarde porque tenemos otra reunión, pero en el transcurso de la noche, el día de mañana, pueda escucharlo y pueda ir masticando cada palabra que se va a hablar el día de hoy. Entonces, dentro de lo que estábamos viendo es que empezamos un viaje, ¿sí?, a través de las enseñanzas del apóstol Pablo. Y ahorita vamos a ver quién era el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero como simplemente para empezar, el apóstol Pablo era el apóstol a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Pues los que no eran judíos, usted y yo. Entonces, ese apóstol, Dios lo puso a que viniera y hablara lo que nosotros necesitamos saber. Y vamos a ver en Primera de Corintios, vamos a empezar con el capítulo 1 y el versículo 10 para empezar. ¿Ok? Ahorita vamos a ver si lo tienen en las pantallas para que usted pueda ir conmigo. Y dice de la siguiente manera: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Ok? Vamos a hablar una palabra que a lo mejor usted no había escuchado, o si lo escuchó, pues no la asociaba tal vez con algo porque a mí me pasaba lo mismo. La palabra apologética. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la apologética? Pues bueno, dice que en griego es hablar en defensa de algo. Antes normalmente, por ejemplo, en el tiempo que se empezó la teología o en el tiempo que los filósofos disertaban, pero en el tiempo que la literatura floreció, esto, esto se hizo muy común. ¿Por qué? Porque el que era un apologético o una persona que se dedicaba a la apologética era la persona que defendía lo que creía. Era el defensor de su fe o de un punto de vista o de una forma de pensar, ¿sí? Entonces, como nosotros como cristianos tenemos que entender que nosotros eh, somos apologéticos porque somos defensores de la fe. Y ahorita vamos a ver cómo Pablo viene y se presenta y hace una defensa de la fe. Voy a invitarte a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Dice de la siguiente manera: sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa. Pero no nos está diciendo que seamos peleoneros, ¿sí? Porque eso, o sea, todos decimos, ahí está, me está dando permiso para empezar con unas peleitas bíblicas, ¿verdad? O sea, yo te digo un texto y tú me dices otro y ahí nos agarramos. No, aquí está diciendo que nuestra defensa tiene que ser presentada con mansedumbre,
reverencia ante todo lo que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Les comenté acerca de esta palabra porque el apóstol Pablo hace una defensa del evangelio de Jesucristo ante la iglesia de Corinto que se encontraba en Grecia. Pero lo que Pablo dice allí no es solo importante para la iglesia de aquel tiempo, sino también no fue solamente algo histórico, sino también que es importante para el tiempo de ahora en la iglesia, ¿sí? En la iglesia en todo el mundo, no solamente en un lugar específico. Dice que en la iglesia de Corintio se agregó mucha gente, venían multitudes a la iglesia de Corinto, pero lamentablemente los miembros que llegaban a Corinto venían arrastrando, ¿sí?, aspectos dominantes de su cultura. Entonces vamos a entender que los griegos eran personas que buscaban ser muy sabios. De ahí es donde vemos donde surgen los grandes filósofos, ¿sí?, los grandes pensadores. Entonces ellos arrastraron esto a la iglesia. Pero la iglesia no solamente se componía de griegos, también había judíos. Entonces los judíos también ellos acercaron lo que era su cultura, ¿sí? Entonces dice que los griegos, ellos se distinguían por la tendencia a la filosofía y a la retórica, es decir, al arte de la elocuencia, el arte de hablar bien, ¿sí? Buscaban la sabiduría humana. Y vemos muchos filósofos en ese entonces que se paraban y tenían muy buenas ideas, que tú los escuchas y pues la verdad se oyen bien, pero es sabiduría humana. En el caso de los judíos, ellos arrastraban todas sus tradiciones ceremoniales y también arrastraban cosas como la circuncisión y el cumplimiento de la ley. Entonces, ahora vemos en una iglesia que tiene una mezcla, ¿sí?, de filósofos, de pensadores y de hombres que siguen la ley. Y ahora Pablo empieza a notar eso y dice, ¿sabes qué? Necesitamos poner cartas en el asunto. Y algo de lo que Pablo notaba es que estos miembros o estas personas dentro de la iglesia, fíjate, se alineaban a los maestros, a los pensadores y a los filósofos según su preferencia, ¿sí? Entonces, los que les gustaba la filosofía, pues iban con esto. Los que les gustaba guardar la ley, pues iban con los otros, ¿sí? Entonces mostraron una especie de lealtad y admiración o preferencia por ciertos predicadores. Entonces empezaban a echarle a porras a esto y a los otros ya no los pelaban, ¿sí? Echaban porras a los de este lado y los de este lado ya no. Entonces aquí empezamos a ver que la iglesia estaba internamente dividida. Entonces, ¿qué pasa a veces hoy en nuestro tiempo? A veces decimos, no, es que a mí me gusta cómo predica fulano. No, es que me gusta cómo predica sultano. Y a veces menospreciamos a alguien que viene, trae una palabra, aunque sea clara, pero sencilla, pero viene de Dios. Entonces nosotros tenemos que ir afinando nuestro oído para entender. Yo escuché algo una vez, me dijo un pastor, ¿sí? No, es que tú no puedes escuchar a nadie más. Nada más vas a escuchar lo que aquí se dice, porque todo lo demás está mal, ¿sí? Pero yo me di cuenta que realmente lo que yo necesitaba era escuchar a Dios y entender que no solamente una persona tenía a Dios, sino que las personas que buscan a Dios lo tienen. Entonces nosotros vamos a ir a aprendiendo a discernir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios, pero no nos vamos a ir de acuerdo a nuestras preferencias. Vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 12. Y los que escribieron, acomodaron la Biblia, le pusieron ahí un título. Y dice ahí, ¿está dividido Cristo? Yo quise ponerle por título, ¿está dividido Cristo? Pero dije, no, dije, va a ser otro de los mensajes que nos van a empezar a cargar más odiadores, ¿verdad? Entonces, mejor vamos a buscar algo que se oiga mejor. Entonces, por eso pusimos la unidad en Cristo. Y dice así el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos
en una misma mente y en un mismo parecer. 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Ya empezó Pablo a confrontar. Pablo ya estaba cuenta como aquí y estaba así delante de toda la iglesia y dijo, a ver, hermano, vamos a platicar porque ya me contaron, ¿sí? Que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros dicen, yo soy de Cristo. El apóstol Pablo conocía muy bien el cáncer del espíritu sectario y del espíritu de división podían causarle a una congregación o a la misma iglesia, ¿sí? Entonces Pablo tenía que enfrentar esto de la manera más correcta. Y vemos cómo el apóstol Pablo invierte tiempo para tratar este asunto. Y lo vemos desde el capítulo 1 de Corintios hasta el capítulo 3. ¿Sí? Y el tema o la base del tema es la división dentro de la iglesia, que es lo que hoy vamos a estudiar. Cuando se habla de este tema en las iglesias, por lo regular suele ser porque el pastor trata de fincar responsabilidad en algún miembro que se le quiere ir o que quiere poner una iglesia. Y ese es cuando el pastor se para y empieza a hablar acerca de lo malo que es la división. Pero ahora nosotros vamos a hablar de lo que es la división desde un punto de vista o con un sentido de responsabilidad. Dice, cuando estamos, los cristianos estamos de acuerdo que las divisiones es algo muy malo y es un tema también muy serio. Pero muy pocas veces se asume esto con responsabilidad. Vamos a orar para que el Espíritu Santo traiga revelación a nuestras vidas y nos haga entender qué significa esto. Déjame explicártelo de otra manera. Es casi imposible que un cristiano verdadero que fue salvo por Jesucristo procure dividir su iglesia intencionalmente. Lo cierto es que cualquiera de nosotros, y me incluyo yo primero, cualquiera de nosotros puede ser un instrumento del enemigo para dividir a una iglesia. Pero cuando realmente buscamos nuestras preferencias y defendemos nuestros puntos de vista o nuestros puntos de pensamiento basado en nuestra opinión, ahí es cuando el enemigo usa nuestras vidas para poder dividir una iglesia. Cuando realmente tú lo que estás defendiendo es tu preferencia o es tu forma de pensar o son tus opiniones. Dice, nadie o no nos vemos como un instrumento para hacer daño al pueblo de Dios. Hasta podemos pensar que estamos haciendo un bien al hacer valer nuestra opinión acerca de algún tema o de algún líder. Pero veamos la importancia de la unidad dentro de la iglesia. La verdadera unidad dentro de la iglesia solo es posible cuando Jesucristo es el centro de nuestra vida, de nuestras enseñanzas dentro de la iglesia. La verdadera unidad solo puede ser posible cuando Jesucristo es el corazón, cuando Jesucristo es la esencia, cuando Jesucristo es el enfoque de nuestra doctrina, sin agregar nuestras opiniones. Aquí es muy importante en eso. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, sabes que no me gustó esto y yo creo que esto es así. Pero realmente la Biblia dice así como tú piensas. Si la Biblia no dice como tú piensas, tienes que reconsiderar otra vez y sujetar tu pensamiento a lo que dice la palabra de Dios acerca de ese tema. En los siguientes versículos vamos a ver al apóstol Pablo hacer una defensa del Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver cómo es Jesucristo es el centro
de su predicación. Y él no se autonombró, óigalo bien, Pablo no se autonombró la solución o no nombró la solución a cierta iglesia o a cierta organización. O decir, no, es que nosotros somos la unión de los apóstoles de Jesucristo. No, ¿sí? O sea, él entendió que todo giraba en torno a Jesucristo. Pablo reconoce que hay personas que están haciendo las cosas bien y no se enfocó en sus diferencias, sino que se enfocó en lo que nos une. ¿Y qué es lo que nos une? Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que basarnos en eso que nos une. Podría existir algunos hermanos dentro de otras iglesias que tengan alguna pequeña diferencia, pero no es motivo para venir y causar división o separación como nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Eso mismo sucede el día de hoy cuando debemos defender el Evangelio de Jesucristo y no mostrar preferencias o doctrinas basadas en filosofías de hombres. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que la gente empieza a defender su pensamiento, empieza a defender su filosofía y se empiezan a olvidar la Biblia. Y llegan momentos donde ya no, en la iglesia, ya ni en la iglesia se abre la Biblia. ¿Sí? Estamos viendo puros pensamientos, puras ideas, cuando realmente nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Siguiendo la lectura en 1 Corintios 12, dice de la siguiente manera: quiero decir, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y hace la pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Dice, doy gracias a Dios que ninguno de vosotros ha sido bautizado, sino Crispo y Agayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas y a los demás. De los demás no sé si he bautizado a alguno otro. Hay algo importante. Aquí Pablo empieza su defensa reconociendo, ¿sí?, que él no hizo nada para salvación. Reconoce que Jesucristo es de donde proviene nuestra salvación. Dice el 17, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra. Ahí está el secreto. No con sabiduría de palabra, que no, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú y yo empezamos a ponerle de nuestra cosecha a nuestra predicación o nuestro estilo de vida cristiano, nosotros hacemos vana el sacrificio de Jesucristo. Es como decir, ¿sabes qué? Mira, estuvo muy bien lo que hizo Cristo, pero está mejor como yo pienso. ¿Sí? Está mejor como a mí se me ocurrió. Gracias, Fred. ¿Sí? Voy a hacer un paréntesis rapidito para decirte quién era Pablo, quién era Apolo y quién era Cefas. Dice que el apóstol Pablo fue un misionero evangelista, fue un pastor, fue un maestro extraordinario y fue un predicador muy elocuente. Fue un hombre que plantó muchas iglesias, fundó muchas iglesias, era un estratega y era un visionario, ¿sí? O sea, él veía qué estaba pasando y él veía cómo arreglar lo que estaba pasando. Quizás después de Jesucristo, Pablo fue el líder más influyente en la iglesia primitiva. Sin embargo, sobre todo, fue alguien que amó profundamente a Jesucristo y fue un defensor del evangelio de Jesús. Pablo antes era el perseguidor de la iglesia, mató muchos hermanos, mató muchos cristianos, pero cuando Jesucristo vino a su vida, él se convirtió en el defensor de la fe de Jesucristo. Pablo fue el hombre que escribió 13 cartas o libros del Nuevo Testamento y fue responsable de llevar el evangelio a muchísima gente en el tiempo antiguo. Y se ha escrito muchas cosas acerca de Pablo, ¿sí? Ahora, ¿quién era Apolo?
Pablo tal vez ya lo han escuchado, pero Apolos, se habla muy poquito de Apolos. Bueno, Apolos era un evangelista que también era apologístico, digámoslo así. Era un hombre que defendía la fe, era un hombre que defendía el evangelio. ¿Sí? Dice que Apolos era un judío de Alejandría. ¿Sí? Dice, y ese es descrito como un hombre elocuente. Era poderoso en la escritura, ferviente en el espíritu y instruido en el camino del Señor. Y dice que él era un hombre por su naturaleza que hablaba muy bien, predicaba muy bien, enseñaba muy bien. O sea, la gente lo quería escuchar, ¿sí? Y dice en Hechos capítulo 18 y 24, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Sin embargo, en ese momento, Apolos no tenía todo el evangelio completo. Dice Hechos ahí 18:25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, este hombre todavía ni sabía todo el evangelio, pero él era un hombre que hablaba fuerte, era un hombre que era fervoroso, era un hombre que hablaba de lo que era Jesús. Dice, probablemente Apolos predicó el arrepentimiento porque era lo que predica Juan, ¿sí? Reconoció al Mesías, creyó en Jesús como el Mesías, pero no alcanzaba a entender realmente la magnitud de lo que representó la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero eso no fue un impedimento para él. Pero estando ahí, cuando él estaba predicando, había una pareja que era Aquila y Priscila, que eran amigos de Pablo. Dice que pasaron un tiempo con Apolos y le ayudaron a tener una mejor comprensión del Señor Jesucristo. Y lo vemos en el versículo 26. En otras palabras, ¿sí? Alguien como ustedes aquí sentado, ¿sí? Dijo, mira, como que al pastor le falta esto. Déjame hablar con el pastor. Entonces imagínate, o sea, Apolos no fue la persona que dijo, espérate, pues si yo aquí soy el que está enfrente, yo soy aquí el que me la sé toda. Dice que se sentó con Priscila y Aquila y los escuchó. Y ellos le enseñaron todo lo que él necesitaba saber. Y cuando él aprendió todo eso, dice el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo. ¿Qué significa con eso? Que da cuenta que el Espíritu de Dios vino y empezó a hablar a través de su boca. Y y no callaba y no se paraba. ¿Sí? Dice, dice que cuando hablaba con denuedo en las sinagogas, pero cuando oyeron Priscila y Pablo, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora, ya que él ya tenía todo lo que necesitaba, dice que inició inmediatamente un ministerio de predicación y Dios lo usó como un defensor del evangelio. Hechos 18:28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando, aquí está el secreto, demostrando que por las escrituras no era por lo que pensaba ni por lo que opinaba. Entonces yo no puedo venirte a hablar aquí de lo que yo opino, lo que yo pienso. Yo tengo que venir a hablarte exclusivamente lo que la escritura dice, ¿sí? Que Jesús era el Cristo. Dice, y Apolos, y a esto vamos más adelante, dice que Apolos llegó después que Pablo, ¿sí? La iglesia de Corinto ya conocía a Pablo. Y dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 6, dice, yo planté, está hablando Pablo, ¿sí? Dice, Apolos regó, no dijo la regó, ¿sí? Dijo, Apolos regó. Dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, Pablo reconoce que Dios usó a Apolos, ¿sí? Para seguir edificando sobre el cuerpo de Cristo. Hoy tenemos que entender que ninguna iglesia tiene exclusividad en esto, sino todos los que buscamos a Jesucristo tendremos revelación de lo que viene en la Sagrada Escritura. Dice, yo planté, Apolo lo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo reconoce que hay más personas
haciendo las cosas bien, pero también reconoce que el crecimiento proviene de Dios, no proviene a través de una persona. Y el último, ¿quién era Cefas? Bueno, Cefas era Pedro. O sea, era más de que dijera Pedro, ¿verdad? Pero le llamaron Cefas. Dice que Cefas o Pedro es un personaje de los más importantes en la Biblia. Fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. ¿Quién no conoce a Pedro? El que caminó en el agua, el que le mochó la oreja a Milo, el que hizo un montón de cosas. Pero también dentro de las cosas que él hizo, él fue el primero en reconocer a Jesús como el Mesías y declaró que era el Hijo de Dios. Y en base a su vida, a su temperamento, a cómo él era, se convirtió en un líder de la iglesia, primero de Jerusalén, pero también después, no solamente una iglesia a los judíos, sino también una iglesia a los gentiles. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando Dios le dijo, ve allá con Cornelio? Y Dios le enseñó aquel manto de la comida que era inmunda y que le dijo Dios, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Entonces él entendió que el mensaje no podía ser exclusivo de una nacionalidad. El mensaje de Jesucristo no es exclusivo de una iglesia, es para todos y nosotros tenemos que pararnos en esa convicción. Fíjate bien algo que te voy a decir que hizo que yo entendiera muchas cosas en estos días. No podemos amar la personalidad de un líder por encima de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesucristo, dice Jesús, yo soy la verdad. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender lo que habla en Pablo en 1 Corintios 1:10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pone en primer lugar al Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. No podemos estar hablando cosas diferentes. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y tú dices, ¿cómo sucedería eso? ¿Cómo puede ser eso posible? Y yo investigando o viendo qué ilustraciones podía utilizar, me encontré con esta ilustración que me gustó mucho porque me hizo entender las cosas más claras. ¿Cómo le podrías hacer para afinar 100 pianos? ¿Cómo le haríamos para afinar 100 pianos? Pues la lógica te dice que afinas uno y con ese afinas el otro. Y luego al otro. Y luego al otro hasta llegar al piano número 100. Pero lo correcto es afinar un solo piano. Y con este piano afinar todos los demás. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Significa que Jesucristo es la fuente de nuestro entendimiento. Jesucristo es la fuente de lo que nosotros creemos. Jesucristo es la fuente de lo que nosotros pensamos. Tú no puedes estar pensando lo que yo te estoy diciendo que pienses. Tú tienes que pensar lo que Jesucristo pensó. Tú tienes que, no tienes que vivir como yo vivo, tienes que empezar a vivir como Cristo vive. Pablo dice y asume, ser imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. Entonces, nuestra fuente siempre tiene que ser Jesucristo. Cuando la fuente de nosotros es Jesucristo, ahí es cuando nosotros podemos entender la unidad. ¿Qué es lo que nos une? No el que estemos juntos ni que tengamos un nombre como iglesia. Lo que nos une es Jesucristo viviendo en nosotros. Así que en la iglesia, cualquier pastor te debe llevar, fíjate bien, a cualquier iglesia que tú vayas a ir un día, ya se hace de visita, o ya se hace que cambiaste de lugar, o ya se hace que Dios te haya movido a un lugar, tienes que cuidar esto. A cualquier iglesia que tú vayas, el pastor o el líder te debe de llevar a admirar a Jesucristo. Te debe llevar a amar a Jesucristo. Debe de llevar a que Jesucristo sea la fuente de tu enseñanza y la fuente de tu doctrina. No son opiniones propias o filosofías humanas o posiciones sectarias. ¿Sí? ¿Qué es eso? Lo que una organización dice.
lo que una denominación dice. Dice de X denominación, esta es mi postura o esta es mi posición. Perdóname, aquí es como dice la palabra de Dios a través de Jesucristo. Aquí podemos ver cómo Pablo nos lleva a Jesucristo y también nos lleva a mantener intacto el evangelio de la cruz. Si tú te fijas, todavía estamos aprendiendo el mismo evangelio. No, el evangelio no ha cambiado. El evangelio es el mismo desde el principio. Aquí vemos eso en la iglesia de Corintios. Vemos que cada uno estaba colocando a líderes humanos de su preferencia como el centro de su vida y ya no a Jesucristo. Por eso Pablo hace la observación. Unos dicen yo soy de Pablo, unos dicen yo soy de Apolos o yo soy de Cefas. Y hay otros que dicen, los más espirituales, entre comillas, dice yo soy de Cristo. ¿Sí? ¿Quién era Pablo? Pablo era el fundador de la iglesia de Corintios. ¿Quién era Apolos? Era un hombre que era muy buen predicador. La gente le gustaba escucharlo. ¿Quién era Cefas? Era el que anduvo y caminó con Jesús. Entonces, los judíos preferían tal vez a Cefas porque tenía un trasfondo judío. Pero los que decían, yo soy de Cristo, este último grupo también negaba la necesidad de tener autoridad dentro de la iglesia. Pablo nos dice que Jesucristo mismo constituyó, vemos en Efesios 4, 11 y 12, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque no estamos edificando otra cosa. Tenemos que entender que estamos edificando el cuerpo de Cristo. La iglesia somos el cuerpo de Cristo y estamos dispersas por todo el mundo. No podemos entender, o sea, no hay otras iglesias, no hay muchas iglesias. Todos deberíamos de ser una iglesia en Cristo, todos deberíamos ser un cuerpo en Cristo. Dice, este grupo tenía el nombre correcto porque se decían llamar yo soy de Cristo, pero su actitud era la incorrecta porque también estaban contribuyendo al problema que había en Corinto, que era la división dentro de la iglesia. ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia o dentro del cuerpo de Cristo existe una fracción que se autoproclamen ser seguidores exclusivos de Jesucristo y de la verdad? Como si los demás creyentes fuéramos seguidores de otra cosa o siguiéramos la mentira. Como si los demás creyentes no perteneciéramos a Jesucristo. Pero tenemos que entender que todos los cristianos tenemos el mismo Salvador. Si tú te llamas cristiano es porque tú aceptas que Jesucristo vino y murió por ti, resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Y Pablo es muy enfático y nos recuerda, ¿sí?, que Jesucristo murió por nosotros. No un pastor, no un profeta, no un apóstol, mucho menos una organización. Y nos recuerda que fuimos bautizados en su muerte. No somos bautizados a través de una membresía o de una afiliación a una organización. Para que quede más claro, estamos bajo la autoridad de Jesucristo, quien fue el que murió y resucitó y está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros, no alguien más. Hoy empiezo mi conclusión con esta última lectura, ¿sí? Está en 1 Corintios del 18 al 31. Aquí no necesito explicarla, solamente usted ponga atención. Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué? Porque imagínate, la gente dice, ¿cómo? A un señor que lo clavaron en un madero, Él es tu Dios. Es una locura. Pero nosotros hoy entendemos y experimentamos que a través de ese sacrificio nosotros obtuvimos redención.
Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 21. Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, nadie por su propia sabiduría puede llegar a conocer a Dios. La única manera que nosotros podemos conocer a Dios es de esta manera. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como a griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, fíjate, aquí empieza algo muy interesante, porque aquí tú y yo cabemos muy fácilmente. Porque lo insensato de Dios es lo más sabio de los hombres. Y lo débil de Dios es lo más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Cuántas veces nos hemos sentido necios o tontos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido débiles? Dice que a nosotros nos escogió Dios para avergonzar a los que se creían más de lo que debían de creerse. 28. Y de lo vil del mundo y los menospreciados escogió Dios y los que no es para deshacer lo que sí es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, nadie puede llegar al cielo y decir, no, es que yo Dios. Pablo no puede llegar al cielo y decir, es que yo escribí 13 libros, es que yo planté tantas iglesias. No es por lo que hizo. Él fue salvo exactamente igual que tú y que yo, por el simple hecho de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Todo lo demás fue un arduo trabajo que Dios le encomendó hacer. ¿Sí? 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese del Señor. Ahí ya terminamos el capítulo 1. Yo ya terminé por el día de hoy. La próxima reunión vamos a estar hablando del capítulo 2. Usted puede estudiar en su casa. Ahorita vamos a ver unos versículos como introducción. Ha llegado el tiempo de que oremos. Y hay una pregunta que yo quiero hacerte. Se supone que vamos a contestar todos con la misma respuesta. ¿A quién le pertenecemos? Le pertenecemos a Jesucristo. Ni Pablo, ni Apolo, ni Cefas, ni ningún pastor, ni profeta, ni apóstol, ni líder, ni nadie que, como se llame, se póngale nombre, murió por usted o murió por mí. No es por señales como pedían los judíos, o como los que se autonombraban los más espirituales, ¿sí? O tampoco es por sabiduría o filosofía humana, sino es por el poder del evangelio. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué quiere decir hoy? Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón y sabes que es que el ser cristiano es una locura, efectivamente, la Biblia dice que es una locura. Pero cuando tú aceptas esa locura se convierte en el poder de Dios actuando en tu vida. Y quiero leerte la introducción del capítulo 2. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fue con la excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Tenemos que hacer un esfuerzo de no agregarle nada a la palabra de Dios, de no agregarle nada
al evangelio de Jesucristo. Nosotros tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque Pablo podía haberle agregado muchas cosas. Era muy inteligente, era muy sabio. Apolos también. Los apóstoles no se digan. Pero ellos cuidaron de no venir y traer cosas que vinieran y contaminaran lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Dice 3, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. 4, y ni palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué es lo que yo quiero dejarte esta mañana? No se trata de decir, ¿sabes qué? Estamos pasando por una división como iglesia, sino todo lo contrario. Quiero que sigamos creciendo, ¿sí?, con esa fuerza y con esa madurez que proporciona hablar de Jesucristo, hablar del evangelio de Dios de una manera, clara, de una manera precisa, de una manera sencilla. Hoy Dios quiere venir y conformarnos como un cuerpo. Hoy Dios quiere venir y que pensemos como un solo hombre. ¿Y cómo podemos pensar como un solo hombre? Permitiendo que Jesucristo sea nuestra cabeza. Cuando tú permites que Jesucristo sea la cabeza de tu vida, la cabeza de tu matrimonio, la cabeza de tu familia, no va a haber división en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Esposo y esposa no van a andarse peleando cada rato. ¿Qué quiere decir? Los hijos y los papás se van a llevar bien. ¿Por qué? Porque ahora tú vives, tú piensas, tú haces las cosas como Jesucristo, que es tu cabeza, está diciendo que tú tienes que hacerlo, que tú tienes que vivirlo. Entonces, no permitamos que ningún tipo de división venga a nuestra vida. Llámese iglesia, llámese matrimonio, llámese familia. Cuando Jesucristo es la cabeza, nosotros vamos a estar unidos siempre. Entonces te invito a que te pongas de pie y oremos para que Dios nos siga dando sabiduría. Y si hay cosas que hoy encienden nuevas inquietudes en ti, acércate con nosotros. Acércate con alguno de los pastores, con Pastor Juan, o con el maestro Ricardo, o conmigo, con Alejandro, con José Ángel, con alguien, acércate. ¿Para qué? Para que sigamos viendo ciertas cosas. Apolos era un hombre extraordinario para predicar, pero no sabía todo lo que tenía que predicar. Hasta cuando alguien dentro de la congregación y le dijo, mira Apolos, ven, esto es así. Entonces, hay cosas que Dios quiere enseñarte y mostrarte de una manera individual. Pero tienes que venir y acercar. Y tienes que venir y reconocer que Jesucristo tiene que ser el centro de tu vida. Tiene que ser el centro de tu matrimonio. Tiene que ser el centro de tu familia. ¿Es una locura? Sí, es una locura. Pero así es como trabaja Dios. Entonces, de ti depende. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que hoy escuchamos. Y algo que se haya quedado en ti, agárralo y ponlo en práctica. Agárralo y vívelo. ¿Por qué? Porque si tú eso que hoy entendiste lo pones en práctica, las cosas van a empezar a cambiar en tu casa. Van a empezar a cambiar en tu matrimonio. Van a empezar a cambiar en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en lo que tú hagas. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Entonces tenemos que creer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias, Señor, porque en su momento Pablo se paró y puso las cosas en orden y no permitió, ¿sí?, que esa filosofía, esa sabiduría humana, esas opiniones vinieran a dañar lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, Jesucristo, sino que puso las cosas en orden y la gente entendió que tú eras la razón de nuestra existencia, la razón de nuestro vivir,
el centro de toda nuestra atención eres tú, Jesucristo. Eres tú, mi Dios. Cuando nosotros entendemos que nuestra vida depende de ti, las cosas empiezan a funcionar mejor, porque no es por nuestra debilidad, sino es por tu fortaleza. No es, Señor, porque nosotros seamos insensatos, sino porque sabemos y reconocemos que tú tienes toda la sabiduría y el conocimiento que nosotros necesitamos para vivir en esta tierra. Padre, hoy reconocemos que nosotros dependemos de ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Y hoy reconocemos también, Señor, que hay muchas iglesias que somos parte de este cuerpo, Señor, llamado el cuerpo de Cristo, Señor. Hoy reconocemos que hay diferencias que no nos deben de separar o no nos deben de alejar de unos a otros, sino que hoy reconocemos que Jesucristo viviendo en nosotros nos une a otras congregaciones, nos une a otras iglesias que están alrededor del mundo y que se están parando y están usando este mismo evangelio para regir su vida, para guiar su vida y para establecer un estilo de vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a las escrituras, no de acuerdo a los pensamientos humanos, ni a los pensamientos filosóficos, ni a modos de pensar, sino que es basada y únicamente al evangelio de la cruz. Te damos gracias, Dios, porque reconocemos que a través de ese evangelio tenemos salvación. Reconocemos que a través de ese evangelio tenemos matrimonios funcionando correctamente, tenemos familias funcionando correctamente. Sabemos que tal vez habrá dificultades en el caminar, pero sabemos que a través de Jesucristo y del Espíritu Santo viviendo en nosotros, podemos enfrentarlas de la manera correcta. Padre, te doy gracias porque sé que tu palabra nunca vuelve vacía. Señor, gracias por lo que hoy tú has hablado a cada corazón, a cada mente, Padre. Te doy gracias, Señor, porque hoy nosotros afinamos nuestra vida, afinamos nuestra mente a tu mente, afinamos nuestra vida a tu vida y empezamos a vivir como tú viviste en aquel tiempo. Te damos gracias por lo que tú estás causando en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues le damos gracias a Dios. Son las 11:50 de la mañana. Es muy buen tiempo, ¿verdad? Para que sigamos con nuestro servicio. Las personas que están en internet, si tienen algún mensaje, alguna pregunta, pueden mandarnos un mensajito y vamos a atender. Pero como hoy tenemos costumbre de que cada primer domingo del mes participamos de la cena del Señor, entonces hoy los invito a que dispongamos nuestro corazón para prepararnos. Nos va a ayudar Fred, Alejandro. Ok. Ya tiene, vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 11 del 23 al 26. ¿Ok? Vamos a dejar, vamos a compartir también con los hermanos que nos están viendo en la transmisión, ¿verdad? Que a lo mejor no podemos llevarles ahí los elementos, ¿verdad? El pan y el vino, pero sí los invitamos a que participen de una manera remota, ¿verdad? Bueno, vamos a, así como está, invito a que cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Ahorita vamos a estar hablando un poquito de qué significa esto. Dios, te damos gracias por este tiempo. Señor, hoy estamos recordando lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Que todavía después de más de 2000 años, Señor, todavía tiene vigencia y efectividad en nuestra vida y sigue siendo poder para salvación. Señor, te damos gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Señor, y hoy nos disponemos a participar de los elementos. Te pido, Señor,
Si hay alguien que hoy necesita dar o recibir perdón, Señor, sea el momento indicado para que eso suceda en su vida. Si hay alguien que necesita poner en orden algo en su vida, hoy sea el momento para tomar decisiones y decir, ya no más de esto, ya no más de aquello. Si hay personas que hoy necesitamos hacer ajustes en nuestras vidas, que hoy podamos tomar la determinación de que hoy vamos a hacer ese ajuste y que vamos a empezar a vivir una vida agradable. Te damos gracias por este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este acto que hoy vamos a tener fue algo que Jesucristo hizo al último tiempo de su ministerio. Dice que se reunió con sus apóstoles y partieron el pan y comieron y tomaron el vino. Y él les enseñó que eso representaba su cuerpo y representaba su sangre. ¿Sí? Hoy nosotros estamos recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pero lo que Jesucristo hizo por nosotros es la primera parte. ¿Sí? La segunda parte es que Él prometió que iba a regresar por nosotros y nos íbamos a llevar, ¿sí?, al cielo, y íbamos a estar juntamente con Él. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros, parte de lo que nosotros estamos recordando. Acuérdate, recordamos lo que hizo en la cruz por nosotros. Recordamos que por ese sacrificio ahora tenemos una nueva vida. Recordamos también que Él se fue, pero Él nos dejó el Consolador y va a regresar por nosotros. No nos va a dejar huérfanos ni nos va a dejar aquí solos. Dice así: porque yo recibí del Señor también lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Vamos a comer el pan. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. ¿Podemos tomar del vino, por favor? Ok. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Por qué le tendríamos que dar gracias a Dios? Porque a través de ese sacrificio hoy tenemos una vida mejor en Dios, una vida mejor en Cristo. Y aparte, nuestro futuro está asegurado. Nuestro futuro está claro y está seguro. ¿Sí? Entonces demos gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, Señor. Reconocemos, Señor, que ese sacrificio es el que ha venido y ha traído salvación a nuestras vidas. Ha traído también regeneración, santificación y justificación a nuestras vidas. Porque dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de este sacrificio, nosotros fuimos reconciliados contigo, Dios. Fuimos reconciliados con el Padre, y el propósito, Señor, de Jesucristo, Señor, fue venir y darnos vida. Y no solamente vida en esta tierra, sino darnos una vida eterna. Te doy gracias porque también sabemos que tenemos nuestro futuro asegurado en ti, Padre. Señor, te doy gracias, Señor, porque sé que un día, Señor, te veremos allá en tu trono, allá en tu gloria, Señor. Estaremos delante de ti, Padre, porque es una promesa que tú nos has dado. Señor, la recibimos y la guardamos y la atesoramos en nuestro corazón y viviremos de acuerdo a esta promesa.
que no sabemos cuándo será, no sabemos el día ni la hora, pero estaremos listos, estaremos preparados para un día estar al encuentro contigo. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ahora sí nos vamos a despedir de la gente que nos está viendo en internet. Ya nos despedimos.